A esta hora establecemos contacto en Caracas con Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas y dirigente político de la oposición. Señor Arria, muy buenas tardes. Gracias por estar en el informativo de NTN 24. Nuestra teleaudiencia en todo el continente americano lo acompaña. Le pregunto de una vez, ¿es una buena noticia para el continente saber que más personas van a Cuba y que dicen poder hablar con el presidente Chávez, como Diosdado Cabello nuevamente y el ministro de Defensa? ¿O es una mala noticia porque están yendo a Cuba personas que aseguran verlo y que reciben instrucciones, pero el presidente no aparece? Venezuela vive trágicamente ya no el realismo mágico, sino el surrealismo mágico. Desde diciembre no tenemos sino un expresidente. El señor Maduro es un ex vicepresidente. Los que llaman ministros son exministros. El propio señor Chávez es un expresidente y ahora presidente electo. La cúpula venezolana política y militar ha estado viajando durante todos estos días a Cuba, no para reunirse con el señor Chávez, para reunirse con el señor Raúl Castro y los jerarcas cubanos, de los cuales reciben instrucciones. Realmente es una tragedia, incluso para los venezolanos que siguen al señor Chávez, que son muchísimos, mantenerlos en esta angustia. El señor Maduro dijo hoy que la mirada luminosa, la sonrisa luminosa del jefe del Estado alumbraba la América Latina. Nunca lo han enseñado. Pero en fin, el que está más en una situación terminal, yo no conozco la del presidente Chávez, es el Venezuela. 150.000 muertos, desabastecimiento, esa escena de ver venezolanos peleando por pollo y harina como si fuéramos Biafra, algo que nunca ha sucedido. Cada vez nos parecemos más a Cuba, donde el desabastecimiento es una cosa sistemática. Ahora hay una cosa mucho más delicada. Las palabras del señor Maduro, que no tiene ningún cargo oficial, porque es totalmente ilegal lo que ejerce, es una amenaza que tiene que ser tomada muy en serio y la comunidad internacional debe ponerle atención. Estos jerarcas de este régimen han participado en matanzas. El próximo lunes, el próximo 4 de febrero, van a celebrar cuando, bajo las órdenes del señor Chávez, mataron a más de 100 venezolanos, entre ellos militares, niños, e intentaron matar al presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, intentaron matar a su esposa, a su hija y a sus nietas, crimen por el cual nunca han sido todavía juzgados. Y hoy con la amenaza de este señor Maduro, diciendo que el pueblo saldría a enfrentar a los especuladores, no son los especuladores, son los jerarcas del régimen que han acabado con la producción agrícola, la producción industrial, y que piensan que de esta manera están creando un clima realmente de una altísima peligrosidad, muy volátil. Como no van a tener abastecimiento, piensan que se puede repetir lo del famoso Caracazo, que justamente muchos de ellos participaron en la promoción del saqueo en esa oportunidad que tuvo tan terribles consecuencias. Embajador Andrea Bernal, los saludo. Gracias por acompañarnos. Nicolás Maduro acusó a los empresarios, a los privados y a la oposición de ser responsables de estos brotes desestabilizadores en el país. Hay acaparamiento de alimentos, buscan sacar al gobierno socialista como sea, por las malas. Lo que ha sucedido es que este es un gobierno tan incompetente, no tiene ni divisas para importar, los puertos, los barcos no los descargan. Han, como yo decía hace pocos momentos, hecho colapsar la producción agrícola, más de 4.000 expropiaciones. Ellos se han apoderado más bien del negocio de la alimentación. Venezuela no solo ha perdido su soberanía entregada por el señor Chávez a Cuba, igual que nuestro patrimonio, convirtiéndonos en una colonia, sino que aún no somos, ni siquiera perdimos la soberanía alimenticia. La cúpula militar venezolana, representada por ese señor que está en La Habana, que dicen que es un almirante, este señor dice que las Fuerzas Armadas son antiimperialistas, chavistas, socialistas y revolucionarias. ¿Cómo va a haber un golpe en Venezuela si la cúpula militar está entregada al régimen? Son amenazas, igual que dicen que están repitiendo el mismo esquema de Chávez, que intentan un magnicidio contra el señor Maduro y el señor presidente de la Asamblea. Están creando un clima, yo diría, Andrea, de una peligrosidad que me permito advertir. Si el señor Chávez llegara a morir, aquí son capaces de decir al régimen que la muerte del cáncer de Chávez viene originado por la derecha burguesa, imperialista, que le ha condenado y podría tener implicaciones muy graves para la seguridad de los venezolanos. Embajador Arria, sumado a esa realidad, se han escuchado críticas de empresarios internacionales que negocian con Venezuela, que importan y exportan, que aseguran que el nivel de corrupción está impidiendo hacer negocios. Tal como usted lo ha dicho, ¿ese es otro factor que puede incidir en este desabastecimiento de alimentos?
Sí, sin la menor duda. Esto es parte del problema. Y además el problema de la escasez de divisas. Hoy, por ejemplo, ayer, mejor dicho, la prensa recogió en Venezuela que el gobierno chino decidió no darles $1 más a Venezuela. Ya le ha dado 30.000 millones de dólares realmente como parte de hipotecar nuestro futuro. Y esto para que el gobierno chino haya tomado esa medida. Mientras tanto, en Venezuela, ¿qué es lo que sucede? La semana pasada murieron 56 personas como si fueran animales en las cárceles de Venezuela. Y todo es para tapar el problema del desabastecimiento, la ausencia de un jefe de Estado, la inexistencia de un gobierno, un país absolutamente al garete, donde ningún funcionario público es legítimo en sus funciones. Y mientras tanto, torturan en cámara lenta a un hombre como el comisario Simonovic, que fue justamente más bien responsable por proteger a la gente el 11 de abril. Es un régimen no solamente abusivo, corrupto, militarizado, sino que es un régimen muy cruel. Ayer quise una escena, perdón, Héctor, que te diga, la hija del comisario Simonovic, Ivana, le dijo: señor Maduro, tenga piedad, mi padre está quedando paralítico, va a perder la salud, se va a morir. Pues mira, es como si no fuera con ellos. Todos estos personajes fueron responsables de la muerte de muchos venezolanos el 4 de febrero, la que van a celebrar. Sería como si los venezolanos que formaban parte del gobierno anterior celebraran el Caracazo. Pues ellos proyectan celebrar el 4 de febrero una alzada militar que, por cierto, fue controlada por la propia fuerza militar que hizo rendir a los cobardes que intentaron agredir contra la patria, como fue el señor Hugo Chávez y muchos de sus jerarcas actuales. Es una situación realmente increíble. Un presidente ausente y el Tribunal Supremo de Justicia dice: estará ausente hasta que él mismo determine que está ausente. Es realmente una comedia trágica para los venezolanos. Brevemente, embajador, usted ha criticado la oposición en Venezuela, incluso el gesto, por ejemplo, de Enrique Capriles a Maduro. ¿No le preocupa que haya una oposición dividida en momentos como los que vive Venezuela? A mí me preocupa mucho que muchos de los dirigentes realmente, digamos, oficiales de la oposición oficial no acaban de aceptar y entender que no estamos frente a un proceso electoral. Estamos ante un momento en el cual estamos a punto de perder la República, donde estamos a punto de perder nuestra libertad y nuestros derechos. La visión electoral permanente de algunos de los dirigentes políticos ha impedido realmente que enfrentemos la realidad de la situación. Siguen viviendo en la negación, negándola como si la realidad se fuera a modificar de esa manera. Y no acaban de entender que estamos en cualquier proceso electoral nos llevaría a un final fraudulento. No hay manera que ningún escenario natural electoral no sea el mismo camino. El camino que recorreremos, mientras no cambiemos a lo que es el Ministerio de Elecciones del señor Chávez, jamás podríamos salir por la vía electoral ni recuperar la libertad. Muchos de los dirigentes no acaban de entender que con sus actos legitiman a un gobierno de facto. Con su presencia en actos públicos o con la manera como se dirigen al señor Maduro, están legitimando un gobierno de facto, un gobierno ilegal que viola la Constitución. Y esto realmente me parece que es una gran irresponsabilidad. Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU y dirigente político venezolano, mil gracias por acompañarnos hoy en NTN 24.